comentábamos, esta semana el expresidente Martín Vizcarra fue excluido del registro de Perú Primero tras ser inhabilitado por el Congreso. El próximo 15 de abril se conocerá la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos, mientras continúa el juicio al expresidente Pedro Castillo por golpe de Estado. ¿Cuál es el panorama judicial que enfrentan los exmandatarios de nuestro país? Vamos a conversarlo con el abogado penalista Julio Rodríguez. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, un placer, señor González. Fernando Vivas, encantado de conversar con ustedes. Doctor Julio Rodríguez, en principio, antes de abordar cada uno de los temas, ¿cuál es la lectura que le deja a usted como abogado, como peruano, como analista también de las situaciones que enfrenta nuestro país respecto a tres expresidentes que están, ¿no?, inmersos en procesos judiciales? Bueno, la primera percepción que uno tiene que tener es de reflexión, porque hemos estado escogiendo definitivamente mal a nuestros altos dignatarios. No solo lamentablemente estos tres presidentes, sino incluso también Kuczynski está comprometido en actos de corrupción con un juicio que está próximo a iniciarse. La situación de los expresidentes lo que debería generar es alerta en todos los ciudadanos para que no seamos pues recurrentemente los que en los últimos pues segundos en la cola, ¿no? 70% se dice que la población decide allí su voto, para que puedan hacer un momento previo a ello, una reflexión más profunda para escoger mejores candidatos. Y lo otro es, la valla tiene que elevarse, ¿no? Para ser presidente de la República no tiene que bastar ser peruano de nacimiento y tener más de 35 años. Sí. Julio, justamente yendo a esa reflexión, ¿no? Tenemos que pensar en elegir mejor, pero también en protegernos con ciertos mecanismos para presidentes o cualquier peruano que ya haya delinquido, esté inmerso en procesos judiciales, levantar esas vallas de una forma legal, permitida por la Constitución, si es necesario hacer reformas constitucionales para inhabilitarlos, ¿no? Y eso es lo que se discute en el caso de Martín Vizcarra. Él ya está inhabilitado, tiene varias inhabilitaciones por el Congreso. Él no va a poder ser candidato en virtud de esas inhabilitaciones. Pero además el Jurado Nacional de Elecciones, interpretando la ley, ha anulado su afiliación al partido político que él fundó, Perú Primero. ¿Era indispensable esto? ¿Sin esta acción del Jurado Nacional de Elecciones él ya no podía postular? ¿Era necesario que se haga eso? ¿Hace bien? ¿Hace mal? No debería haber sido necesario, pero lo que está cumpliendo el jurado es con la condición obvia que se desprende de la decisión del legislativo. La inhabilitación para ejercer cualquier cargo público tiene como connotación natural ni siquiera la posibilidad de postularse. Y esto es lo que el jurado ha interpretado, y creo que lo ha interpretado en forma acertada. Porque si bien es cierto, todos tenemos derecho a tener algún tipo de intención para ejercer un cargo público por elección, esto tiene que estar definitivamente enmarcado entre los estándares de legalidad. Y una persona que ya está inhabilitada definitivamente no puede siquiera estar inscrito a efectos de poder ser elegible. Ahora, Vizcarra ha calificado de esta inhabilitación como una persecución política, ¿no?, que es parte de su discurso, y ha anunciado que va a acudir a instancias internacionales. ¿Qué oportunidades, qué alternativas podría tener frente a esta decisión de su defensa? A ver, señor González, los comentarios y las opiniones que tiene Vizcarra están normalmente de espaldas a la legalidad. Él puede intentar ir a órganos internacionales, pero las decisiones que se han tomado dentro del Perú han sido muy respetuosas del debido procedimiento. El debido proceso en el ámbito administrativo está reconocido, se le han dado todos los derechos para poder contravenir aquellas imputaciones, y finalmente, después de que se ha deliberado a partir de la defensa que él decidió ejercer, se le ha inhabilitado. Por lo tanto, el recurrir a órganos internacionales, si bien es cierto, es un derecho, pero este derecho de acudir siempre va a estar circunscrito a que en el fuero interno se le hayan limitado garantías fundamentales. Y en el caso de Vizcarra esto no ha existido definitivamente. Sí. Julio, vamos a seguir hablando de la situación de nuestros expresidentes. En realidad eran más de 3, Carlos, te quedaste corto, porque en realidad son todos, hasta Sagasti, no por un caso de corrupción, pero ha sido inhabilitado. O sea, nadie se libra de algún proceso judicial. Correcto. O por vía legislativa, como en el caso de Sagasti. Después de
de esta pausa donde vamos a oír el resumen de la hora. Y Carlos, estábamos conversando con el doctor Julio Rodríguez, muy conocido penalista, que nos explica las cosas con mucha claridad, y estábamos hablando de la situación legal de los expresidentes. No hay expresidente que se salve de algún proceso, ¿no? Comentábamos incluso ya con cierta ironía que hasta Francisco Sagasti, que no tuvo ningún cargo de corrupción, pero el Congreso lo ha inhabilitado por un tema de abuso de autoridad. Está por inhabilitarlo, todavía no han aprobado el informe, pero no han hecho la votación. Está inmerso en un proceso de inhabilitación. Julio, hablemos de un paralelo de casos que a mí me parece interesante e importante. Creo que en la respuesta podríamos entender algunas claves de cómo medir la gravedad de los procesos a expresidentes. El caso de Ollanta Humala y el caso de Keiko Fujimori, que más bien es una eterna postulante y ha purgado prisión como Humala, ¿no? Por temas relacionados a aportes de Odebrecht. El hecho de que Ollanta Humala haya sido presidente, Keiko no lo ha sido, eso determina un alcance muy distinto en los procesos que ambos enfrentan. No, definitivamente es trascendental hacer la diferencia porque el que es candidato obviamente no dispone de fondos públicos y por lo tanto la estructura de imputación en esos supuestos es totalmente diferenciada. Hay que recordar que a Humala se le está en este proceso juzgando básicamente por los aportes de campaña 2006-2011 y ahí sí tiene mucha similitud con el procesamiento de Keiko, que tiene también una vinculación directa con campaña política porque ella en ese momento no ejercía cargo público alguno. Y la discusión en esos dos casos y la primera decisión va a estar en manos del tribunal que decide la situación de Humala y de su esposa, entre otros, es trascendental, porque ahí se va a valorar si es que los aportes de campaña constituyen o no constituyen una fuente ilícita para poder hablar de lavado de activos. Y esa decisión va a marcar el derrotero no solo de la situación del señor Humala, sino de varios que están exactamente en la misma posibilidad de que se valore los aportes de campaña si fueron o no fuente ilícita para lavado de activos. O sea, perdón, una precisión. Sí serían los casos enteramente distintos si a Humala y de paso a Nadine Heredia, que está más complicada que él, ¿no?, se les juzgara por esos aportes de Odebrecht haberlos compensado con alguna acción corrupta de gobierno, y eso no está en discusión, ¿no? Y cuando los aportes se habrían realizado o las entregas de dinero estarían vinculadas al momento y periodo en donde ejercían función pública. Esa es la comparación, por ejemplo, con el caso Toledo. Toledo recibe ese dinero siendo funcionario público. Villarán recibe ese dinero para la campaña del no, siendo funcionaria pública en ejercicios. Entonces, eso es lo que cambia radicalmente la posición respecto a uno y otro caso. El debate va a ser muy interesante porque, vuelvo a repetir, si es que en el caso de Humala se entiende que los aportes 2006-2011 están ligados a actos de lavado de activos, uno ya puede predecir cuál va a ser la situación de todos los demás. Sin embargo, yo ya lo he dicho, creo que contigo también, Fernando, de manera clara, yo entiendo que eso no es lavado de activos. Yo entiendo que eso es aporte ilegal en campaña política, pero al momento de los hechos, ese tipo penal no estaba incorporado en nuestro código. Ahora, doctor Rodríguez, la jueza ha dicho que se trata de un caso complejo. ¿Cuáles son los elementos más sensibles que lo convierten en este tipo de procesos? ¿Y considera usted que podría haber la posibilidad que se amplíe el plazo o se postergue la lectura de la sentencia prevista para este 15 de abril? Mire usted, la complejidad ya uno la puede vislumbrar con simplemente
poner en la balanza que estamos juzgando a un expresidente de la República, a su esposa y a personas ligadas estrechamente a su entorno en aquel momento. Eso ya hace complejo el caso. Y a eso hay que agregarle pues la cantidad de elementos de prueba, la complejidad que ha tenido el Ministerio Público para tratar de adjuntar todo aquello que fundamentase su imputación. Y por otro lado, el mismo rol le ha tocado a la defensa, es decir, una abundante carga de prueba que significaba reducir los marcos de fiabilidad de la imputación de la Fiscalía. Eso lo tiene que decidir finalmente el tribunal. Por lo tanto, sí, es una labor complicada. Y creo yo que si el tribunal es responsable, sí debería cumplir con el plazo que ellos mismos se han fijado. Y esto, obviamente, vuelvo a repetir, genera mucha atención para todos aquellos que nos interesa analizar las decisiones del Poder Judicial, pero además para todos los demás que están exactamente en la misma situación. Sí, pues el problema del tiempo es fundamental porque cuando años después vemos pues un desfile de testigos, ya no nos dicen lo mismo, ya no tiene la incidencia política reparadora que debe tener la justicia cuando es más próxima. Por ejemplo, en el caso de Castillo, estamos viendo el juicio con testigos por el caso del golpe de Estado, pero nos deja ese sinsabor de que quisiéramos también ver los juicios a Castillo por los casos de corrupción. Entonces, ¿cómo resolver, cómo encarar este problema de bad timing, ¿no? de destiempo, de desfase, ¿no? Donde la justicia demora tanto que ya no es reparadora y permite narrativas como que a Castillo no lo están juzgando por corrupción, no se ha demostrado que es corrupto y están abusando de un golpe de Estado que fue una parodia? Muy buena pregunta, Fernando, y eso me permite explicar varias circunstancias que están detrás de tu interrogante. La primera es, ¿por qué se demoran tanto los procesos? Y acá hay dos factores evidentes. Un factor ligado específicamente a un quantum de miembros en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. El nuevo código tiene un estándar muy claro de eficiencia, pero tiene que respetar la cantidad de fiscales y jueces que necesitamos. El día de hoy se calcula que estamos en un déficit en fiscales 5-1. Tenemos 1, nos faltan 5. Y en magistrados tenemos 1, nos faltan 3. Entonces, eso ya es un dato objetivamente importante. Pero a eso hay que agregarle un dato adicional. El estándar que lamentablemente hemos tenido en los últimos años de fiscales, que lejos de cumplir un rol técnico, han comenzado a cumplir un rol político, han comenzado a transformarse en activistas políticos. Y lo que han hecho de los procesos, lamentablemente, han sido subrepticiamente convertirlos en foros políticos. Y a la larga esto siempre tiene resultados negativos cuando el análisis es técnico. Mira lo que ha pasado con el caso de Keiko Fujimori. Ya es el famoso caso Cócteles, el caso ícono que tenía el equipo Lava Jato, es un caso que el día de hoy te puedo anticipar, no existe. Y está condenado a ser absolutamente archivado. ¿Por qué? Por una negligencia absoluta de ese equipo, comparativamente hablando con lo que ha sucedido en Lava Jato, en Brasil, en Ecuador, en República Dominicana, en los Estados Unidos, etc. Somos una vergüenza que no hayamos acabado ya Lava Jato cuando en todos los demás países eso está cerrado. Entonces, esos tiempos que tú reclamas evidentemente genera una desazón y una sensación de impunidad. Creo yo que en el caso Castillo, el tribunal que está representado en presidencia por José Neira, un magistrado supremo de amplia experiencia, además profesor universitario, marca claramente una diferencia y creo yo que debería ser esa la forma y la celeridad con que deberían tramitarse los demás casos de Castillo. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, una última pregunta de mi parte, doctor Rodríguez. El comportamiento confrontacional que tiene el expresidente Castillo, ¿de qué manera puede afectar el desarrollo normal de su proceso, ¿no? Que, tal como vemos, lo que se quiere es pues, motivar una percepción por parte de la opinión pública respecto a su culpabilidad o inocencia. Yo creo que Castillo desde el día 1 ha tratado de politizar su juicio, ¿no? Ha tratado de utilizarlo como una plataforma de un discurso político. Y eso, a la larga, a quien va a perjudicar no es a otra persona que a él mismo. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, tenemos un magistrado que es especialista en proceso penal,
tiene libros escritos en proceso penal como es el doctor José Neira, tiene una amplia experiencia, tiene un muy buen manejo en lo que significa juzgamientos, y ya lo hemos visto cómo ha ido encarando a aquellos que han tratado de convertir ese espacio en un espacio de transmisión de ideologías políticas. A la larga, vuelvo a repetir, el que no ejerzan en su oportunidad la defensa y traten de derivarlo al ámbito político, los puede ir aproximando a una condena. Pero ojo, yo creo que eso no es casualidad. Castillo tiene claramente un libreto que está siguiendo para poder llegar a futuro a un tribunal internacional, porque se reclama perseguido político, se reclama que acá no hay debido proceso, y los que estamos a la interna verificando cómo se está tramitando su procedimiento, estamos en total oposición a que se esté vulnerando el debido proceso, a que se estén faltando a él darle las garantías necesarias. Por lo tanto, creo yo que el libreto que, como ustedes también se habrán dado cuenta, a veces no lo ejecuta bien. Es normal porque hemos tenido un presidente con un estándar intelectual de lo más bajo que ha existido en la historia, pero bueno, él tiene esa intención, la intención de politizar, creo yo, va a fracasar. Bueno, muchas gracias, Julio Rodríguez, por las explicaciones bien claras y en este caso sobre un panorama que nos ha llevado más allá del derecho penal, y es esta sensación de impunidad motivada en buena parte por falta de recursos que hace que los juicios demoren demasiado en el Perú. Muchas gracias por su participación y Carlos, siendo las 9:17, nos vamos.